Veo que tenemos en este momento ya aproximadamente 50 personas en la sala. Voy a dar un minuto más para mirar si tenemos más personas que se puedan enlazar y iniciaremos la sesión. Les agradezco a las personas que están en este momento con nosotros que puedan poner sus cámaras. Veo que hay varios que no la tienen prendida. Entonces les agradezco que la puedan prender. Yo hoy, mientras tanto, voy a compartir mi pantalla. Bueno, muy bien. Bueno, yo creo que en aras de que podamos aprovechar la sesión, vamos entonces a dar inicio, como les mencionaba, a la sesión, la segunda sesión de esta semana de nuestro curso de respuesta en clima, ambiente para la salud en las Américas. Como siempre, digamos, tenemos dispuesta el proceso de interpretación. Encuentran el botón, digamos, abajo de su pantalla y eventualmente pues está a discreción de ustedes ponerla en inglés o ponerla en español. Para simplemente seguir, digamos, en nuestro proceso, estamos en la semana 4. En este momento vamos a dar nuestra sesión sobre cómo contar historias a través de los datos y recordarles que vamos a tener nuestras sesiones tanto martes como No se jueves la escucha. próxima. Por favor. No hay audio. ¿No me están escuchando? Perdón, Sí, Gilma, ahora me no, escucho sí te bien. escuchamos perfecto, sí te escuchamos. Voy a Escuchamos poner un mensaje perfecto. en el chat para la persona que no te escucha. Ok, perfecto. Ok, gracias. Simplemente, digamos, para recordar, idealmente, digamos, los micrófonos deben estar apagados. Nosotros vamos a Disculpe, yo estar, no digamos, escucho por si acaso. ¿Ah? ok, ya miramos a través del chat para que miremos a ver si te podemos dar asistencia para la persona que no está escuchando. Como saben ustedes, nosotros pues verificamos la asistencia de los que están conectados. Agradecemos que todas las cámaras estén encendidas, o sea, es muy importante específicamente para esta sesión que eso ocurra. Y adicionalmente, pues vamos a contestar las preguntas como hemos venido haciendo, en las que ustedes se incluyan en el chat. Si hay algunas que por tiempo no podamos hacerlo, seguramente lo vamos a enviar por correo. Nuestro conferencista de hoy es Marcelo Renzi. Marcelo es argentino, es un diseñador freelance de todo lo que tiene que ver con el manejo de datos, la modelación, el manejo de uso de inteligencia artificial, pero adicionalmente, digamos, eso tiene un propósito y es básicamente mirar y poder de alguna manera predecir el comportamiento humano, lo cual lo hace bastante interesante en el sentido de que es cómo hacer uso de herramientas en términos de poder entender de alguna manera cómo a través de esas herramientas podemos conocer, predecir el comportamiento humano y de esa manera facilitar que los individuos, las comunidades y las sociedades tengan una mejor integración y por supuesto en este proceso que estamos transdisciplinar puede generar mecanismos para mirar cuáles serían las formas de hacer uso de ese proceso para resolver problemas transdisciplinares y en este caso nuestro, que tiene que ver con la parte de ambiente, de salud y de clima. Sin más, voy a darle la palabra a Marcelo. Mil gracias y creo que va a ser una conferencia bastante interesante y yo creo que ustedes lo van a poder
evaluar al final de nuestra charla. Vamos a tener entonces 1 hora para que Marcelo esté en su conferencia y luego vamos a tener lo que nos resta es tiempo para contestar preguntas. Bienvenido, Marcelo. Muchas gracias y bueno, muchas gracias por su tiempo, que es siempre lo más valioso que tenemos. Gracias por poner las cámaras, parte de lo que si bien trabajo todo el tiempo con más computadoras que con personas, cuando doy una charla siempre la parte tal vez más interesante, más entretenida para mí es la interacción, por más que sea interacción limitada. Parte de por eso también es que no voy a usar slides en esta charla, o por lo menos trataré de no. Y hay dos razones para eso que hacen, de hecho, al contenido de la charla en sí. Uno es que los gráficos, los slides, llaman la atención. Somos una cultura visual y entonces nos atraen y eso, creo yo, tiende a quitarle un poco de foco a las palabras. Son una red de seguridad para la atención y eso suele ser útil. En este caso creo que no, o por lo menos voy a darme el autofavor de pedir su atención completa a lo que estoy diciendo. La segunda razón y la más importante por la que no voy a usar slides, y esto va al corazón de lo que estoy por querer charlar con ustedes ahora y después, es que son falsamente transparentes. Un gráfico, especialmente un gráfico basado en datos, que muestra algún modelo gráfico, curvas, puntos, lo que ustedes quieran hacer, tiene un aire de autoridad y un aire de objetividad y una facilidad de interpretación inicial que es el equivalente en lo que hacemos a una buena película. Entra fácil, es fácil de procesar, uno entiende o cree que entiende muy rápido, lo cual es bueno si lo que uno nos está diciendo es útil y tiene sentido, y es verdadero más que nada. Es contraproducente si no. Una película puede enseñar mucho, fácil, falso, verdadero. Como nosotros estamos por charlar justamente de cómo contar esas historias, el núcleo... Primero, tenemos que hablar de las historias. No voy a contarles historias, sino quiero que hablemos de cómo se hacen las historias. En general, uno no estudia cinematografía solamente viendo películas, sino discutiéndolas. Lo segundo, y acá puede ser que el título de la charla haya sido un poco, no voy a ser engañoso, pero sin directo. Lo más importante que voy a hablar no es de datos para contar una historia que ya sabemos, sino de datos para armar la historia. No voy a hablar de retórica, sino de análisis, que es el punto inicial de la retórica. El problema y voy a hablar de problemas antes de beneficios, el problema de usar datos para contar historias y para pensar las historias es, primero, que hay un error en que se los piensan epistémicamente privilegiados. Nos dicen, tengo datos de estos, tengo un set de datos, y es como, tengo el hecho en las manos. Y eso sabemos que no es cierto, se siente como cierto cuando lo usamos en una reunión, en una nota, en un video, en lo que sea, parece cierto, y no lo es. El otro error cuando usamos datos, y esto va desde una política pública hasta un spreadsheet en un proyecto privado, es que tendemos a pensar que es proceduralmente seguro de usar. Que la dificultad de los datos, de usar datos, se soluciona con tengo el software adecuado, y entonces la cuenta es lo difícil. Y la cuenta no es lo difícil. La forma, creo yo, de usar datos, no solo creo, la forma en que yo los uso datos y yo creo que es la mejor, y por lo que leo y por lo que trato de entender es la mejor, es, primero piénsenlo como el reporte de un testigo, de segunda mano. Un dato nunca es esto pasó. Un dato es tal persona, tal institución me dice que hizo esto y le dijeron esto. Ya hay ahí una capa
de indirección profunda, a lo que los policías entienden muy bien. Hay mucho de similitud entre el trabajo forense, el trabajo detective y el trabajo de análisis de datos, y eso es una metáfora que voy a usar mucho, pero también lo saben de cualquier estudio, de cualquier censo, de cualquier entrevista. Los datos que ustedes tengan en un set de datos, no importa cuán sofisticado sea, va a ser siempre el reporte de alguien que hizo algo. Es una historia, cuentan una historia de cómo se midieron, no de lo que dicen que son. Eso es el segundo. El nombre en una columna, en una tabla, siempre es engañoso. Nunca es lo que dice. Si ustedes consiguen, para usar un ejemplo privado, si ustedes consiguen un set de datos sobre valuaciones de empresas, pasa algo que es intuitivo para la gente que está en el campo, pero no para la gente que no está en el campo, que es la evaluación de Google es cuánto dinero me costaría comprar todo Google, todas las acciones de Google. La evaluación de una startup temprana es el porcentaje de del último inversor, cuánto invirtió por ese porcentaje. Eso no tiene absolutamente nada que ver con lo segundo. Es casi una elección. Hay muchos fondos que lo que hacen es comprar, si yo invertí en una empresa, compro otro 1% por mucho dinero para que la empresa valga muchísimo. La palabra evaluación de una empresa no quiere decir evaluación de una empresa. ¿Esto qué es? A ver, el ejemplo financiero es un poco esotérico para nuestros intereses en esta reunión, pero es profundamente cierto en general. Hay un error, y este error se transmite del análisis de datos a los gráficos, a las historias, al artículo, que es, ponemos un gráfico y decimos economía. Relación entre la economía de un país y riesgo de epidemias. Ya la palabra economía en un eje es demasiado ambigua. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando de ingresos, estamos hablando de ingresos medios, ingresos promedio, estamos hablando de ingresos de opción. Hay un montón de asunciones y no solo quiere decir ingreso. Ingreso medido como ingreso dedicado a salud, ingreso dólares constantes. Hay toda una serie de asunciones que quedan borradas cuando llegamos al final de contar la historia. Lo cual está bien, lo cual no sé si está bien, es inevitable, pero es confuso al principio. El primer error que cometemos cuando analizamos datos es tomar los datos at face value, como que el nombre del campo es el campo, y nunca lo es. Lo segundo que sucede, y esto es menos un error que una trampa por comodidad, es que los datos siempre son relativamente directos de interpretar, con todos los caveats que ya dije, sobre algo que ya es medible, sobre algo que ya es por definición, sobre algo que ya es transparente. La historia interesante nunca está ahí. Si nosotros no tuviéramos estadísticas oficiales, el número de inflación, para hacer un ejemplo argentino, pero usen el ejemplo que ustedes quieran, el número de inflación en sí mismo sería una noticia, porque sería complicado de medir, de estimar, sería el producto de un trabajo intelectual profundo que habría que hacer, y entonces uno lo publica y sería en sí mismo la noticia, la historia. Es la noticia, la historia. Ahora, existiendo en el gobierno la publicación regular de estos números, ya no es una historia en sí. La historia está en la detrás de eso. Y eso es para cualquier estadística oficial y para cualquier dato que esté disponible. Con lo cual, y esto es una cosa que somos todos un poco culpables en el área, los datos se los tiende a decir como, ahora que tenemos datos podemos contar historias sobre esto. Y la verdad que no. Donde hay datos, por definición, ya no hay historia. En el sentido de que no hay algo nuevo para contar. Uno puede informar, estamos transcribiendo el Twitter de alguien más, o un paper, y tal vez simplificamos, lo facilitamos, se lo damos a alguien que no lee ese Twitter,
pero en sí, donde hay datos, no hay historia. La historia, en el sentido más profundo de lo nuevo que encontré y estoy contando, siempre está en el detrás de los datos, siempre está en la parte del proceso que no se midió directamente. Cuando hacemos una medición de impacto climático o un estudio, un análisis, una historia a nosotros o a alguien más sobre educación, empezamos con la encuesta PISA, empezamos con surveys de impacto climático, empezamos con datos de daños por tormentas, pero ahí no está la historia. Lo que estamos hablando es lo que está detrás. Las posibilidades cognitivas de los estudiantes, vulnerabilidades futuras, dónde están las vulnerabilidades, el qué hay que hacer, el qué pasa si y qué pasa si no. Nada de eso está en los datos. Justamente es al revés, está detrás de los datos. La metáfora forense a mí siempre me gusta, así que la voy a seguir usando. Imaginen un edificio de noche. En ese edificio pasó un crimen, tal vez. Algo pasó. Los datos son el equivalente a las cámaras de seguridad. Tenemos mediciones más o menos directas de algunas cosas en algunos momentos, que pueden estar falsificadas, pero eso es otro problema. Si el crimen sucedió en cámara, entonces no hay trabajo detectivesco. Mostramos el video al jurado y es eso, está medido. Ahora, hay una investigación cuando el crimen sucede fuera de la cámara. El trabajo de analistas nunca es sumarizar los datos. Siempre es inferir lo que no medimos o incluso lo que no es medible a partir de los datos y a partir de todo lo demás. Es tener el edificio en la cabeza, el mapa del edificio, la biografía de las personas y usar los datos para hacer más estrecho el rango de posibilidades, para hacer más precisas mis hipótesis, para descartar imposibilidades. Pero uno empieza no con la cámara, sino con el edificio. Veo mucho de esto, un ejemplo claro, es los estudios de opinión en Twitter o redes sociales. Siempre la asunción es, está la cámara ahí, mido lo que dicen en Twitter, uso inteligencia artificial, redes neuronales, lo que ustedes quieran para evaluar lo que sea, y eso es sofisticado, y al ser sofisticado distrae, pero la asunción suele ser que Twitter es un pasillo donde gente arbitraria pasa y habla de manera espontánea. Eso ya no es cierto. Twitter es un lugar donde mandan gente a hablar, donde hay más computadoras que personas, donde el discurso muchas veces es deliberado y performativo de maneras diferentes que se intersectan y con objetivos diferentes. Con lo cual, si uno quiere saber, por ejemplo, la opinión de una población sobre algo, usar los datos de Twitter, ejemplo, y usar toda la inteligencia artificial para procesar esos datos y dar algún análisis, si uno no empieza por el análisis político de, ok, ¿quién está interesado en decir qué? En todas las posibilidades de manipulación o performatividad o lo que sea, de buena o mala intención, es imposible analizar esos datos me decían una mentira. Entonces, uno empieza con lo que está fuera. El análisis, el data science empieza por política y por sociología, que es tener una historia propia de qué está pasando, de cómo funciona el mundo. Esencialmente, uno empieza diciendo, bueno, tengo datos sobre esto, incluso sin datos. ¿Cómo ustedes piensan? Todos ustedes son de una forma u otra investigadores, aunque sea de los procesos que ustedes están influenciando. Cualquiera que esté un manager de cualquier clase, siempre está haciendo inferencias sobre lo que está pasando en su organización porque nunca puede estar en todos lados.
Entonces, ¿cómo pensamos cuando pensamos más o menos bien? Tenemos el mundo, partes del mundo que vemos directamente, partes del mundo que no, porque no son visibles, porque son abstractas, por lo que sea. Uno no puede ver el F de un virus, pero existe como concepto. Entonces, uno tiene esa parte del mundo que uno no ve, parte del mundo que uno ve, y se cuenta una historia. Tiene una historia que ya aprendió, que ya leyó, que por experiencia, por combinación de cosas, y luego usa esos datos, esa observación, para hacerla más precisa. Para decir, no, yo imaginé que esto está pasando, veo esto es imposible que esto esté pasando. O yo imaginé que este proyecto estaba yendo de regular a malo, esa era mi historia ambigua, mi historia imprecisa. Fui y hablé con la persona en particular, está yendo mal. Mi historia se hizo más precisa. El uso de datos para pensar la historia y después contarla bien, pero primero para pensarla, tiene este mismo formato. Historia, información, hacer la historia más precisa o decir esta historia está mal. La diferencia es que para poder hacer esto con datos cuantitativos, la historia tiene que estar contada en matemáticas. No quiere decir matemáticas complejas. De hecho, sospechen de matemática compleja. Hay pocos campos en los cuales un modelo matemáticamente complejo refleja bien lo que sabemos del campo. Y desde ya desconfíen del modelo de inteligencia artificial, que suelen ser modelos matemáticos extremadamente complejos, mucho más complejos de lo que nuestro conocimiento de un campo justifica. Pero tiene que ser matemático. Por más que sea, cuando esto sube, esto baja. No, de hecho, no queremos matemático no quiere decir que los números son precisos. Más aún, hay un problema, que es, por un lado, si no lo pongo con precisión la estructura de mi historia, entonces no puedo usar los datos para mejorarla. ¿Qué está pasando? Y esto influencia esto, pero no tengo una cosa concreta, suficientemente precisa, como para colgarle información, como ayudarme a la información. Pero por otro lado, si yo hago demasiado precisa mi historia, si yo empiezo diciendo, por cada dólar extra de ingresos medios en un país, la mortalidad baja el 0.0001%. Es tan precisa mi historia que a lo sumo puedo decir sí o no. Los datos son compatibles con esto o no, pero no puedo usarla para mejorar la historia. No puedo usar los datos para mejorar la historia. Acá hay y esto, a ver, va a ser una cosa que voy a decir mucho, que es estructurar esta clase de historias, pasar a una historia de un experto en un área, una historia de medicina o management o ingeniería o física o biología, o lo que ustedes quieran, a matemáticas tan precisas que pueda usar los datos para mejorarlas, pero tan ambiguas que no pisoteen los datos, es una técnica y es un arte, en el sentido de que es una técnica completamente definida, y no es un tema de software. Necesita software, necesita matemáticas hasta cierto punto, necesita experiencia en eso. No es algo que se aprende en un tutorial de 1 hora, no es algo que yo les puedo mostrar 5 slides y sí, se hace así. No quiero, hablo mucho de la engañosa falsa transparencia de un gráfico o de un modelo matemático. No quiero ser engañoso yo diciendo sí, lo hacen fácil. Uno lo aprende, si lo saben hacer, lo pueden hacer, lo pueden aprender si lo hacen suficientemente. Si no lo saben hacer, pueden trabajar con gente que lo haga. Suele ser mucho más útil un experto en un campo con una historia buena y sólida sobre lo que está pasando, con alguien con experiencia en matematizarla, trabajando juntos, que
un experto en un campo con un conocimiento flojo, digamos, de cómo se matematiza la historia, o una persona un científico de datos con toda la experiencia del mundo, que no tiene idea de lo que está matematizando. Ahí la transdisciplinaridad, palabra larga de si las hay, se traduce en esa interacción de expertos rigurosamente entre ellos, no el uso light del expertise de otro. A ver, estoy siendo un poco duro, pero se hace, y cuando se hace es extremadamente poderoso. A ver, acá voy a hacer, de vuelta voy a contradecirme. Voy a contar rápido una historia que hice para mí sobre un campo que es medicina, salud pública, en el cual no sé. Entonces, tomen como ejemplo, escuchen el general, sean caritativos con lo que dije en sí. Fue un ejemplo de un amateur hablando de lo que no debería hablar. Tenía por curiosidad la historia de, bueno, los ingresos mejoran la salud. Cuando más gano, mejor mi salud. Por curiosidad y por práctica, quería ver, bueno, tengo esta historia en mi cabeza. ¿Cuán cierta es con los datos? De vuelta, para un amateur. Y esto acá te pongo el arte. Tenía la historia en mi cabeza. Antes de matematizarla, fui más o menos a ver qué había de datos. ¿Qué podía acceder de datos? Lo que encontré un set de datos. Uno empieza siempre por la historia, o por la duda, por el crimen. Uno nunca empieza por los datos. Uno nunca dice, tengo estos datos, a ver qué hago. Uno tengo este problema, a ver qué datos. Y había datos encontré datos públicos a nivel de ciudad en Estados Unidos, de ingresos y mortalidad, por tipo de cosas. Ya ahí tuve que cambiar mi historia. No estaba por pensar sobre mis ingresos y mi salud, sino el agregado de ingresos y el agregado de salud. Y es importante ser intelectualmente honesto sobre esto. Y honesto, a ver, todos asumimos de todos los que estamos acá integridad intelectual en lo que hacemos y lo que publicamos. Hay un paso más, que es ser molesto con los periodistas cuando lo publican, y ser molesto con los comentaristas cuando lo comentan, y ser molesto con la gente que lo usa cuando lo usa, porque toda la claridad y humildad sobre esto estoy haciendo y esto no, esto se deduce y esto no, se pierde cuando se vuelve público. Esto ustedes lo han visto en cualquier comentario periodístico, no todos, hay excepciones, pero en casi todo comentario periodístico sobre un análisis cuantitativo, se hace bien, cuando se hace bien, que no es siempre, se cuenta mal. Parte de nuestro trabajo es asegurarnos que se cuente bien, por más que sea molesto y contraproducente a veces para lo que queremos hacer. Digresión. Por humildad intelectual, entonces tuve que decirme, esto no lo hice para nadie, bueno, lo que estoy pensando es ciudad. Ingreso de ciudad se relaciona con, cuando más ingresos, menor mortalidad. Y piense que ya la pregunta es diferente. El sí o no me dice cosas diferentes. Pero bueno, es lo que podía. Entonces, la primera cosa que hice es hacer más precisa mi idea, mi modelo, mi narrativa. Y acá estoy haciendo trampa con algo. Estoy diciendo historias matematizadas. Ustedes van a leerlo como modelos matemáticos. Y sí, un modelo matemático es una historia hecha tan precisa que puede ser matemática con esa historia. No digo modelo matemático, primero porque si uno dice modelo matemático a uno matemático, lo saca de su espacio intelectual. Dice, por un lado dice, uy, sí, le da una entidad epistémica que no tiene, y segundo, lo saca de su conjunto de herramientas muchas veces.
quiero integrarlo. Un modelo matemático es una historia traducida, suficientemente, si se quiere, empobrecida, pero hecha más precisa, que puede ser matemáticas. Entonces voy a tratar de decir siempre narrativa matematizada o algo por el estilo, por más que me suene feo. Y siempre estoy pensando en mi cabeza en modelo matemático. Entonces, matematicé esa historia que tenía internamente. Te puedes imaginar como algo fácil. Si tenés ingresos a tal nivel, tu mortalidad es tanto. Cuanto más suben tus ingresos, si tu ingreso sube tanto, tu mortalidad baja tanto. La ecuación la puedo poner, podría hacer un slide con esa ecuación lineal. Lo importante es lo que dice. Y cuán precisamente lo dice. Y acá, de vuelta, honestidad. Sí, hice un gráfico. Hice los puntitos y vi qué pasaba. No lo muestro ¿por qué? Porque el gráfico es terriblemente engañoso. Porque para empezar depende de las unidades. Ustedes cambian las unidades de ingreso, que no tiene una definición obvia, o de mortalidad, que no tiene una definición necesariamente obvia. Estamos hablando de mortalidad residual con la edad, mortalidad total, 20.000 cosas diferentes que ustedes saben mejor que yo, todas las mortalidades que hay. Y uno puede transformar una bola que no tiene ninguna relación con una línea horizontal, que sería una historia, con una línea vertical, que sería otra historia. Entonces, por un lado hay que verificar siempre. Siempre porque, para empezar. Segundo, no hay que creer nunca el gráfico. La historia que cuenta el gráfico no es la historia. O para decirlo de otra manera, tiene una historia que no te cuenta cuál es. La asume. Como cualquier buen político, asume el modelo del mundo y lo defiende. Pero no lo explicita. El trabajo es explicitarlo. Entonces yo explicité este modelo, pero sin decir, sin poner cuál es tanto, cuál es el conto, cuando sube tan poquito, qué quiere decir tal poquito, cuando baja tal poquito, qué es ese número. No puse los números, puse rangos, no son rangos exactamente, pero puse una idea previa. Y luego tomé los datos y usé los datos para hacer más precisa esa historia. Esa historia matemática, para hacer más precisos los números. Los números son más o menos estos, son más o menos estos. Y me daba que sí, un poquito de mejora de ingresos, esto traducido del número matemático un poquito de ingresos, mejoraba un poquito la mortalidad. Ahora, el proceso en sí de tomar los datos y usarlos para hacer más precisa una historia ya matematizada es más delicado de lo que parece por mucho. Ustedes van a tener desde una spreadsheet hasta R o lo que quieran. El software se ha vuelto muy fácil de usar y es buenísimo. El problema es que es tan fácil de usar que oculta la complejidad de lo que estás haciendo conceptual. Es muy fácil chocar. Es como el software hoy en día para hacer esto es como un Tesla. Para el caso fácil funciona muy bien, pero si te crees que es automático, vas a chocar. Tarde o temprano te vas a contra una pared. Porque no es automático. Es parte de la razón por la cual digo, por más que tengan el software y sepan usar el software, hasta que no tengan la experiencia de qué puede fallar, cómo se nota que está fallando, cómo lo uso y qué no lo uso, que se gana con tiempo, es dudoso lo que uno hace. Uno puede chocar y no se cuenta que chocó. Ahora, hice esto, luego tuve otra intuición, o robé la idea, que es, tal vez sea diferente por tipo, porque uno puede contar siempre una historia agregada, pero la historia siempre puede ser más precisa. Dije, bueno, ¿es lo mismo mortalidad cardiovascular que mortalidad por cáncer? E hice análisis por separado, pero mismas variables, mismas unidades. Hay todo un trabajo también que hay que saber hacer. No es súper sofisticado, no es cirugía cerebral, pero hay que hacerlo, que es para poder comparar cosas, cómo hacer para comparar cosas dentro de un análisis. Y me dio que sí,
Interesantemente, para mí, ustedes ya lo sabían seguramente, mejoras en ingresos a nivel de ciudad, tengo que ser honesto, mejora la mortalidad cardiovascular, no la mortalidad por cáncer. Y ahí yo me conté una historia a mí mismo, me la traduje, que es, tenemos herramientas buenas, conocidas, fuertes para mejorar mortalidad cardiovascular, estamos muy atrás con cáncer. Con lo cual, tener más plata te ayuda fácil a mejorar problemas cardiovasculares porque sabes qué hacer con esa plata. Cáncer estamos atrás, entonces no. Si uno publica en un diario esto, es matemáticos demuestran que no sabemos qué hacer con el cáncer. Y tal vez. La historia precisa es la matemática y después, como la cuento, siempre está el viejo de diluirla. Transformar algo cierto y tal vez no del todo interesante o no del todo aclarador. A ver, sí interesante, porque es una historia sobre algo que no estamos viendo. Yo no tenía tanta visibilidad sobre cáncer versus problemas cardiovasculares. Para alguien que te lo hizo, esto es obvio. Pero el riesgo siempre está en tomar algo más o menos, algo que no es enteramente preciso, pero es interesante sobre algo que está oculto, y contarlo sobre que medí algo exactamente. Los datos son siempre entonces testigos indirectos que uno sabe usar si matematiza bien. Las dos cosas que uno puede hacer es, por un lado, no que uno puede hacer, uno hace lo mismo siempre, que puede suceder es, por un lado, tomé los datos y los datos hicieron menos imprecisa mi historia, o los datos rompieron mi historia. Pensé que esto influía a esto y no es cierto. Boom. Ambas cosas son importantes. Y ambas cosas, yo quiero proponer, son contables. Cuando uno, la historia, y ahí volvemos un poquito a cuando lo hacemos público, cuando hacemos el paper, cuando hacemos la nota, cuando hacemos el slide deck, cuando hablamos de algo en una reunión, siempre estamos contando la historia. El riesgo fundamental, la fricción fundamental que hay cuando usamos datos en nuestro trabajo, estamos hablando, el título de esta charla es contar historias, y uno puede imaginar un slide o una conferencia o un video o una charla o un paper o una historia periodística. Pero también contamos historias cuando estamos hablando con nuestros colegas. También contamos historias cuando estamos hablando en una reunión. Tengo contamos historias cuando estamos en el baño, estamos pensando qué voy a hacer esta semana. Tengo una historia del mundo en mi cabeza. El beneficio fundamental de trabajar con datos es que nos fuerza a hacer historia precisa. Ahora, si usamos datos para hacer más precisos los números de una historia que no está clara o es la historia equivocada, uno puede decir, la historia matemática sería el modelo equivocado, no sirve de nada. Yo he trabajado una enormidad de veces con empresas que tenían las bases de datos que ustedes quieran, tenían profesionales buenísimos en sus campos, análisis de datos, científicos de datos brillantes, no yo, científicos brillantes, y hacían análisis extremadamente complejos que chocaban contra la pared. Porque cuando esos análisis, esos números, se usaban para tomar decisiones, se usaban para precisar modelos del mundo que estaban mal. La historia estaba mal porque el manager, porque el CEO, porque el vicepresidente, por quien sea, usó los datos para iluminar una historia que ya pensaban que sabían. Y entonces eso es pisar el acelerador donde vas en la dirección incorrecta. Cada
modelo, cada historia. Y voy a usar ya que estoy la metáfora del auto. No le puedo dedicar tanto tiempo a esta parte como quisiera, pero es importante. No, no es cierto toda la charla, de hecho. Cada modelo es una explicación y una predicción y un contrafactual. O por lo menos se puede usar así. Cada modelo, cada narrativa, incluso las humanas, diría, si los tripulantes de Ulises no hubieran comido los becerros de Apolo, hubiera llegado Ítaca rápido. No sé. Es la historia, es implícito en la historia. Cuando ustedes hacen un análisis de datos, ese análisis puede ser usado, y si no tienen cuidado va a ser usado, para decir, bueno, entonces, si esto pasó por esto va a pasar por esto. O, si hubieran hecho esto otro, esto hubiera pasado. Un modelo explica contrafactuales o predicciones, y eso es siempre un acto político, en el sentido más general del término político, porque siempre estás asignando responsabilidades, culpas o glorias. Esto mejoró. Durante mi gobierno, la economía mejoró tanto por ciento. Esa es una narrativa, un modelo implícito, que se usa que estás usando para agarrarte gloria. Y es más, uno puede, para la audiencia adecuada, mostrar un gráfico con el crecimiento de tu economía a lo largo del tiempo, y ves, asumí el gobierno, pum para arriba. Es una demostración de, sí, uso un gráfico, usé datos, ¿cómo no me vas a creer si estoy usando datos de manera un gráfico creíble y bien diseñado? Ahora, si tu modelo tu narrativa de la economía es, la economía depende de tal factor, tal factor, tal factor, y este factor es precios de commodities, ponele, y este factor es economía mundial, y este factor son tasas de Estados Unidos, lo que sea, y yo uso este modelo y uso los datos para decir, bueno, esta es mi historia. Pongo más precisos los números de las dependencias y los números de cuáles son los inputs, de qué estuvo pasando. Uso lo medible, que es una tasa de interés, para tratar de deducir con un poco más de precisión lo no medible, que es la eficiencia de un gobierno, por más ambiguo que eso sea. Entonces, tal vez tenga una interpretación diferente. Les puedo decir, mira, con estas tasas de interés, bla, 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 la economía hubiera subido tanto más. No estás por arriba, estás por debajo. Y mostrás un gráfico con la curva de economía esperada por factores externos y mostrás la curva por debajo. Mismos datos, mismo gráfico, misma aura de cuantificación y modelo. Si yo uso un gráfico, si uso un modelo así fácil es una cosa. Si yo entreno, entre comillas, una IA para predecir economía y bla, 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 puedo mostrar un gráfico completamente transparente y creíble y legible con todos los best practices de diseño, y el titular del diario es: una inteligencia artificial demuestra que el gobierno hizo las cosas mal, o una IA demuestra que el gobierno hizo las cosas bien. ¿Para dónde va? Depende de cuán bueno, de cuán estructuralmente correcta sea mi modelo del mundo, la narrativa que usé para poner esos datos. Nunca pregunten los datos primero, siempre pregunten cuál es el modelo, cuál es la narrativa. Y nunca cuenten los datos, cuenten primero la narrativa. E incluso si cuentan el modelo, y esto es algo, no los voy a aburrir con causación, correlación y viceversa, eso ya es un lugar común. Todos saben que tranquilamente uno puede hacer un gráfico con gente que le gusta el trap, gente que le gusta el tango, mortalidad cardiovascular. El tango es letal para el corazón, más allá de la poesía.
Es mentira, el tango se correlaciona con la edad se correlaciona con la mortalidad. Pero es fácil mentir con esas cosas. Menos conocido es que no todo modelo, no toda narrativa que se ajusta bien con los datos, que le puse los datos que yo quería ponerle, y el modelo tiene sentido, y los números de mi modelo se hicieron más precisos, incluso si todo eso pasa, puede no ser predictivo. Que tal cosa me fue tal cosa y puede parecer tal cosa, es una cosa. Yo puedo predecir mortalidad cardiovascular, a cierto punto, con gustos musicales. Funciona. Lo que no puedo hacer es modificar eso, haciendo que la gente le pase del tango al trap. Todo esto, si están en salud, ya lo saben. Lo que quiero transmitirles es que es más general que eso. No se lo crean cuando un matemático o una cita de datos les hace el modelo matemático y dice, sí, esto predice esto, entonces esto es esto. Es la misma narrativa, la misma posibilidad de autoengañarse, más precisa. En general, es un problema para contar. Por un lado, estamos contando algo. Para usar los datos tuve que hacerlo más preciso a mi narrativa. Y es un problema, porque la mayoría de las veces, no solo de vuelta en un diario, no solo en televisión, en una reunión, muy pocas veces yo he estado en una reunión en la cual decíamos, bueno, este es el modelo matemático de la empresa o del proyecto, hablemos sobre esto. Siempre es una historia imprecisa, disfrazada por números. Entonces, uno transformó su narrativa en una narrativa precisa. Eso ya es un problema para contar. Hay una fricción ahí, cultural, psicológica y cultural. Lo segundo es que muchas veces medimos nuestra narrativa. Lo interesante era justamente lo que no mostraron las cámaras, el crimen fuera de cámara, que se traduce en la variable no medible o el factor inmedible, hasta abstracto. Me ha pasado, voy a ser un poquito más rápido porque quiero dejar tiempo para preguntas. Me ha pasado, hice una vez un análisis de vuelta. Las cosas que hago por plata, generalmente no las puedo contar porque uno firma cosas, pero puedo contar las cosas que hice por hobby. Es un análisis quería ver la eficiencia de la economía argentina en un sentido un poco más preciso que eso, algo del tiempo. Quería entender, explicarme la historia de la economía argentina a mí, por lo menos, o no explicarme, dar un mapa un poco más claro que lo que sabía. Entonces, tomé obviamente PIB per cápita, lo puse en dólares constantes, todos datos que están disponibles. El dato no es el problema en esto. El problema, dije, bueno, la agricultura depende de precios externos, entonces saco la economía agrícola, la productividad depende de... No, los chicos no trabajan, idealmente, entonces, rango de edad, la economía mundial sube y baja, la tecnología sube a lo largo del tiempo, con lo cual ajusto por el nivel de productividad total del mundo, y hay decisiones que tomar. Hice todo eso y me dio un número que para mí es un poquito más cercano a la sofisticación técnica organizacional de economía argentina a lo largo del tiempo, bla, 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 bla. Ahora, el gráfico de eso, el titular de eso, si lo hubiera publicado en algún lado, sería entendible. Es un número a lo largo del tiempo, sube y baja y uno puede decir, mira, pasó tal cosa en política, subió o bajó. La historia intuitiva se escribe sola. El problema es que si yo intento ser honesto y uso las palabras adecuadas para la variable, el gráfico tiene un eje que tiene una etiqueta así de larga. Lo hacemos todo el tiempo. Cuando uno dice LIBOR, tasa LIBOR, uno dice PBI, o uno dice esperanza de vida. Uno dice esperanza de vida al nacer. Esperanza de vida lo pone. Ustedes en general, muchos de ustedes saben que es una cuenta estadística compleja, con definiciones precisas, que quiere decir algo, que puede no ser lo que la persona que lee el gráfico, si no es del campo, lo sabe. Todas las variables tienen
medibles y no medibles, incluso inflación, tal vez especialmente inflación, tiene un significado intuitivo y un significado preciso. Tiene significado intuitivo cuando ya hay acumulación cultural de su uso. La brecha cambiaria en Argentina es intuitiva. Hagas una persona en la calle de más de 5 y brecha cambiaria. Lo entiende o cree que lo entiende, pero para esto no importa. Lo sabe. Lee un gráfico de eso y el eje está. Voy a otro país y no. Entonces, el problema de encontrar de hacer más precisos esas variables no medidas, es que muchas veces, si la historia es interesante, si la historia es nueva, si el modelo es nuevo o da una cosa puntual, no es algo medido, o si no, no tiene gracia, no estoy haciendo nada, y al mismo tiempo es algo nuevo generalmente, justamente por no ser medido. Con lo cual, no hay tradición cultural al respecto. Con lo cual, en mi gráfico, en el eje del gráfico, o lo hago largo y preciso y no me entiende nadie, o hago el texto, así mucho que texto para explicarlo, y la gente lee el gráfico, lo malinterpreta y ya está, no leo abajo, o uso la etiqueta más general que se me ocurra, la intuitiva más cercana, y tal vez estoy mintiendo. Tal vez lo que dije no es lo que pensaron que estoy diciendo. No hay solución para esto, rápida. No hay forma de contar una historia con un actor nuevo que no involucre el lento y colectivo, la lenta y colectiva educación de la audiencia sobre esta historia. El primer vampiro en una historia tuvo que ser explicado. Ahora ya no. Cada variable nueva tiene que ser explicada. Yo hablé mucho y estoy hablando mucho, de los gráficos, como estoy hablando más de los gráficos. No voy a hablar más de los gráficos. No me disgustan los gráficos. Me salen mal, que es diferente. Lo cual no ha sido problema porque he trabajado con gente que sabe hacerlos muy bien. Que sabe contar muy bien. La retórica, en el sentido de decir algo de manera creíble y entendible y convincente, no es fácil, no es, es poderosa, no es moralmente neutra, pero tenemos tradición con eso. Hoy en día pueden encontrar gente que es muy buena haciendo un lindo gráfico, un lindo slide, eso lo van a encontrar. Hay que hacerlo, no soy yo, pero se puede hacer. Lo que quería hablar es lo que viene antes. No usar datos para contar para hacer creíble una historia que ya me conté, sino usar datos para encontrar una mejor historia. Una más real, por lo menos, una más interesante. Voy a terminar con un ejercicio que no es para que hagan ahora. No es un ejercicio, es una práctica de vida. Les va a tomar mucho tiempo. No sé si frustrante, es incómodo. Es lo más valioso que conozco para hacer esto, y es más, es intelectualmente valioso en general. Es una de esas cosas que uno diría, me gustaría hacerlo en la escuela. Tomen un deporte. No importa el deporte, pero que es un deporte que se apuesta mucho en Las Vegas. Fútbol americano, béisbol, lo que ustedes quieran. Vegas se apuesta a todo, pero busquen una cosa que sea fácil de encontrar. Periodismo sobre y muchas apuestas sobre. Busquen un juego en el que fue contra los odds. Que Las Vegas fue para un lado y luego el juego fue para otro. Lean la cobertura del juego antes del juego. Especialmente la que estaba de acuerdo, digamos, en la dirección que Las Vegas, antes del juego. Traten de pensar un modelo, no traten de pensarlo, traten de escribir una historia de cómo funcionan los juegos en base a esa cobertura. La historia puede ser, la cobertura periodística puede ser,
El equipo de los marcianos está mal emocionalmente porque perdieron los últimos partidos, mientras que el equipo de la luna le fue bien en los últimos partidos, entonces vienen con todas las ganas y entonces van a ganar. Esa es una historia de cómo se gana o se pierde un juego. Escriban todo eso, tomen nota de todo eso, y háganlo más preciso matemáticamente. Esto depende de su comodidad con las matemáticas en sí. Puede ser desde tengo un modelo lineal generalizado, bla, 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 hasta variable, cómo me fue antes, flechita, variable, cómo me siento, flechita, gano o pierdo. Lo primero importante es la precisión de qué va a qué y qué es cada cosa. No es la ecuación en sí primero. Teniendo eso, y solo una vez que tienen o esa ecuación, o esas ecuaciones, o esas flechitas, lean la cobertura del juego después del juego. Va a haber mucha. Traten de traducir eso al lenguaje de la narrativa anterior. ¿Qué pasó? Tal vez esto dependía de esto. Tal vez el equipo de los marcianos entró a jugar con todas las ganas. Y la historia de si pierdo, entro con menos ganas, no es cierta. Tal vez entraron con pocas ganas, les fue bien los primeros minutos y mejoraron sus ganas. Entonces tal vez el modelo después de eso, la narrativa y el modelo matemático flechitas es cómo me fue antes, mis ganas al principio del juego, cómo me va al principio, mis ganas después, gano o pierdo después. ¿Qué es? Sofistiqué mi modelo. Piensen qué datos hubieran querido tener. No importa, datos no... A ver, ¿qué mediciones, qué testigos, posibles o imposibles? Digo, ¿cuánto durmieron los jugadores? ¿De qué hablaron en el gimnasio? Lo que sea. No importa que se me diera o no. Pero ¿qué información hubieran querido tener antes que hubiera permitido predecir mejor que Las Vegas? ¿Qué hubiera hecho falta para predecir teniendo el modelo modificado que ahora tienen? Si la persona del futuro les hubiera pasado a ustedes, no los resultados, no la precisión, pero sí el modelo mejor que el que ustedes leyeron de Las Vegas. ¿Qué han necesitado? El objetivo Marcelo, de esto, perdóname un segundito, te quedan 5 minutos. ok. El objetivo de esto no es ganar a Las Vegas, no ganar a Las Vegas. Las Vegas es gente que hace esto por dinero durante décadas y con todo el equipo del mundo y no van a ganarle, no importa. El punto de esto es que ese proceso de narrativa precisa a partir de cobertura, pasa algo, consigo datos nuevos, modifico, hago más precisa o cambio mi narrativa y repito, ese proceso intelectual de pensar con datos y trabajar con datos y tomar decisiones basadas en datos. Háganlo primero con deportes, después con cosas que vean en los diarios o en los papers, después con cosas en su campo, sean reportes de proyectos o papers científicos o lo que sea, después con las cosas que ustedes publicaron, aunque sea un email o un slide, y después con lo que se están escribiendo. Ese proceso de práctica constante, y es práctica, 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 es más útil, es necesario antes de bajar datos y usar herramientas y aprender a usar R o contratar a un especialista. Hagan eso, charlen entre ustedes y cualquier otra persona que ustedes encuentren que está haciendo esto, porque como cualquier lenguaje, y es un lenguaje, es un género literario, si ustedes quieren pensarlo así, uno lo aprende hablándolo y escuchando al otro. Uno aprende sonetos leyendo sonetos. Uno aprende a modelar modelando y leyendo los modelos de otros. Sigan ustedes, interactúen ustedes, practiquen, 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 y aunque no usen un solo software de datos nunca, mejora como uno piensa. Y si usan obviamente datos, que es la idea de todo esto, mejor. Y bueno, sobran 3 minutos. ¿Ya hay preguntas?
Y como mínimo, gracias por una hora de su tiempo que de vuelta es lo único que uno no puede ni comprar, ni recomprar, ni hacer nada más que agradecer. Mil gracias, Marcelo, por esa excelente charla que nos acabas de dar y por esa perspectiva en términos de qué está detrás del dato y cómo usar los datos. Un poco, digamos, en este proceso de interfase que intentamos hacer entre ambiente, clima y salud. Tenemos varias preguntas, entonces voy a proceder a formularte de tal manera que intentemos usar estos 25 minutos que nos quedan para poder dar respuesta. La primera pregunta que nos aparece es la siguiente. Cuando hablas de matematizar la historia, podríamos pensar en los DAX, que son los gráficos acíclicos dirigidos, como representación conceptual simplificada y acotada de esa historia asociada a los modelos contrafactuales de causalidad, específicamente ecuaciones estructurales. Es la herramienta usual, contemporánea, para hacerlo, la herramienta conceptual. La primera respuesta es sí. Idealmente es un formato, es una sintaxis muy útil para esto y en general la que uno tiende a usar. Lo primero importante es hacerlo de alguna manera. Si aprendes a usar DAX, mejor. Tendé a eso, pero sí, uno puede pensarlo así como ideal de sintaxis para esto. Igual yo conozco mucha gente que sabe teoría de DAX de un lado a otro y no sabe usarlo. Pero es otro tema. Pero sí, usa DAX si puedes. Ok, gracias. La otra pregunta que tenemos es, ¿cómo podemos utilizar el modelo matemático para ayudar a plantear medidas de control y vigilancia epidemiológica de enfermedades emergentes? Bueno, una primera cosa es que para crédito de la disciplina se hace, uno sabe y quiere crear, uno sabe que se usa, o está disponible el conocimiento, si se usa o no es una cuestión a veces más política. Sí creo yo que muchas veces lo que falta, el gap que falta, es no pudimos, no hemos podido enseñar la historia adecuada. Yo he hecho un análisis de vuelta superficial dentro de lo que yo me da mis pocas luces epidemiológicas sobre cuán bien o mal diferentes países manejaron la epidemia de COVID, teniendo en cuenta su economía, su pirámide poblacional, su clima. No es sorprendente, ya saben o intuyen, Estados Unidos le fue muy mal. Comparativamente, le fue mal en general y muy mal comparativamente a su economía. Y todos tenemos una idea de por qué. Hubo toda una contraenseñanza sobre epidemiología mala, desde esto no existe hasta la máscara no importa, que causó deliberadamente esa mala performance epidemiológica. Hay un problema de un modelo matemático correcto que no funcionó porque la narrativa externa era incorrecta. Y usaban gráficos, usaban historias. El uso matemático, el uso de estos modelos para epidemiología, a ver, por un lado, técnicamente sí, si uno tiene un modelo causal, si uno tiene una narrativa más precisa de qué ayuda con qué, obviamente mejora. Te ayuda incluso a saber qué variable tengo que mirar para verificar si me va bien o mal. ¿Qué tengo que medir o tengo que inferir aunque no lo pueda medir? Ahora, eso sería una mejora técnica en epidemiología aplicada, que sería útil, está buena y es interesante. El cuello de botella, creo que nos ha enseñado la pandemia, no es el know-how científico, es la consistencia de aplicación pública de lo que sabemos científicamente. Y hay un tema de narrativa que es, en parte, cómo explicamos al público qué causa qué. Y segundo, cómo nos aseguramos que nuestra toma de decisiones pública y en general grupal también tenga en cuenta eso. Eso es un problema que no está. ¿Cómo hacer que la toma de decisiones sea más
racional en este sentido, que la historia que se cuenta a sí mismo, un gobierno, un ministerio, una secretaría, una ONG, sea la correcta, eso es un problema que es un problema comunicacional tan importante como que sale en Twitter. Y es un problema que está mucho menos estudiado, mucho menos pensado. Asterisco, la pregunta se generaliza. La pregunta de cómo uso esto para mejorar tal proceso, y mi respuesta del cuello de botella es este y no este, va a, muchas veces, si ustedes hacen el modelo, la narrativa precisa de dónde viene el éxito en esto, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que me fue bien? ¿Y esta métrica de qué depende? Lo que pasa muchas veces es que uno tiene, mi métrica es esta correcta, estoy midiendo, soy data driven, estoy midiendo la performance en salud, perfecto. Mido 20 variables y me da esto. Si mi narrativa no es correcta y precisa sobre qué influye y qué no, qué de lo cambiable influye y qué no, tengo un montón de datos, tengo un montón de gráficos, voy a mover todas las palancas y no voy a llegar a ningún lado. La mejora en la toma de decisiones empieza por la historia correcta. En epidemiología, en finanzas, en prevención de daño climático, en lo que ustedes quieran. Y hay toda una historia que no puedo contar, que es otra charla, y tal vez no soy yo, sobre las palancas, la narrativa de cambio climático más precisa. La idea de, si cambio mi auto por un auto eléctrico, ¿qué impacta y qué no impacta? Auto eléctrico y después uso plantas de carbón para generar energía. ¿Cuánto cambió y cuánto no cambió? ¿Qué influye y qué no influye la bolsa de plástico? Tenemos un modelo un poco confuso a nivel público y a nivel incluso de organizaciones, de qué variables influyen en qué variables. Incluso si estás de acuerdo en cambio climático, proceso general, nuestra narrativa como cultura de qué influye y qué no influye, qué es indirecto, y cuál es el tope máximo, cuáles son los cuellos de botella. Perdón por la discusión, pero esto es súper importante, creo yo, para el uso de esto bien. En el mejor de los casos, uno tiene una narrativa correcta, esto influye esto, esto influye esto. Uno tiene que saber qué puedo cambiar y qué no. Uno no puede decir, como hacen en Facebook, en Meta, su trabajo es enamorarse de este producto. Dar órdenes sobre cosas que uno no puede controlar es lo que hace un gobierno autoritario, no funciona. Entonces uno tiene que saber claramente qué puedo cambiar y qué no. ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Qué está bajo mi control? Y lo segundo, que es de lo más útil que uno tiene en este análisis cuantitativo, cuando a la historia la puse números, es cuánto puede influir. Pasa muchas veces que uno tiene una palanca, que uno sabe que influye algo, pero influye en un máximo de tanto. Y uno se puede matar mejorando esto, y esto no cambia, y esto nunca se va a mover mucho. En empresas pasa 1000 veces. Con lo cual, la narrativa tiene que ser, esto depende de esto cambia esto, y esto cambia tanto. Porque la vida es finita, los recursos son poquitos. Uno tiene que saber qué empujar y qué no. Y acá entra política, porque si mi trabajo es empujar esta palanca, si yo estoy en el departamento del ministerio de esta palanca, y esta palanca me mueve 0,5% y no más que eso, es muy complicado primero que me convenzan de que esa palanca no mueve más que esto, que haciendo todo bien, con toda la buena voluntad y toda la precisión, y este mueve esto, y es insuficiente. Y segundo, es improbable que yo diga, bueno, sáquenme presupuesto y gente porque hasta acá llegué, más de esto no vamos a poder hacer. Que eso sea posible, que una organización pública o privada pueda tomar la historia, creer la historia cuando está bien hecha, y en base a eso decir, dejo de hacer esto, es tan complicado como que diga, bueno, ahora empiezo a hacer esto. Y es la parte más complicada de contar la historia. Cuando muchísimo contar historias con datos es convencer es cambiar decisiones. No es una buena presentación. Es cambio de presupuesto. ¿Cómo se hace eso? No tengo idea. Soy horrible en convencer organizaciones de que cambien sus modelos, sus procesos en base a los modelos. Me los pagan, me los creen, no hacen nada. Ese es el trabajo para... Si necesitan modelos, la gente como yo los puede hacer.
transformarlos en cambio de comportamiento, eso va a depender de ustedes porque nosotros no sabemos hacerlo. Gracias, Marcelo. Tenemos acá otra pregunta que dice, ¿pueden las imágenes sustituir a los gráficos de datos o es mejor utilizarlas junto con los gráficos de datos para contar la historia? Para contar o convencer, sí, son tan útiles como los gráficos, o como una buena película, o como un buen expositor. El problema fundamental es que la historia sea correcta. Ahí es como yo me disculpo de vuelta porque esta charla fue un poco mal titulada. Mea culpa. Esto no fue contar historias, es contarte a vos mismo una buena historia. Con datos. Cómo definir tu historia propia con datos para después contar una buena. Y ahí sí, imágenes, gráficos, textos, el tono de texto adecuado, el vocabulario adecuado, el buen presentador, todo eso, el diseño gráfico correcto, todo eso ayuda y todo eso funciona. Es tremendamente poderoso. El problema no es la eficiencia retórica, o es un problema, pero no es mi problema. El problema es que la historia sea novedosa, sea mejor, sea lo más precisa posible, pero no demasiado precisa. A partir de eso, sí, todos los recursos. Sin eso, es moralmente cuestionable, o por lo menos intelectualmente, creo yo, insuficiente. Hay un principio hipocrático, si uno quiere, en esto que hacemos, que es, no solo no hagas daño, no digas pavadas. No publiques lo que no sabes si es cierto, no publiques un modelo con pocos datos. Y si uno es periodista, por Dios, no cuentes un paper en base a lo que dijo las relaciones públicas de la universidad. Lea el paper porque el paper muchas veces es mucho menos de lo que dice la narrativa. El científico es honesto. El paper es preciso en lo que dice. Las relaciones públicas toman el título y el abstract y lo ponen genérico y después el diario es cualquier cosa. Ahí también hay primero que nada, no hagas daño, que también es parte de nuestro trabajo. En nuestro contexto sería usar el mecanismo de precaución. Sí, impacta tratamientos médicos, infraestructura y también, sí, en infraestructura, si uno quiere decirlo así, el conjunto de historias que nos contamos en una organización es infraestructura cognitiva y hasta mitológica de la organización. Esto cambia esto. La mitología es que si yo hago esto mejora el mundo. Lo más poderoso y lo más delicado, y una razón por la cual muchas veces no me contratan 2 veces, es que cuando uno hace preciso el mito y le aplica los datos para ver el mito se rompe. Toda la organización realmente prefiere fallar a cambiar su mito. La retórica de eso es terriblemente complicada y es emocional. El problema es que tiene que ser emocional sobre la historia correcta. Cuando la transdisciplinaridad, yo lo pienso no solo con matemáticos y médicos o matemáticos y matólogos o gobierno y científicos, es más profundo que eso. Es la gente que puede desapasionadamente precisar un mito, tirarle datos, usarlos bien, hacerlo más preciso, romperlo, que es un trabajo fundamentalmente, lo hacemos con emoción, pero tenemos que dejar la emoción afuera, de la gente que, trabajando con la gente que puede emocionalmente transmitir y convencer y profetizar. Pocos o nadie pueden hacer las 2 cosas. Yo no puedo hacer las 2 cosas. Cuando ustedes armen equipos, lo importante es juntar los 2. El político honesto que va a convencer, que puede convencer, pero que elige convencer de lo correcto, de lo que funciona, con el analista que puede hacer lo que funciona. Esa es la transdisciplinaridad. No solo entre disciplinas científicas, sino entre análisis
y retórica, entre modelo y mito. Gracias, Marcelo. Aquí hay una pregunta un poco que de alguna manera enlaza algunas cosas que tú acabas de decir, pero pues te la voy a formular. Dice, entonces, ¿cómo conjuncionar el modelo matemático con una historia que se pretende difundir para que realmente pueda ser útil para quien está dirigida la historia? Bueno, esa es la cuestión. Yo sé hacer la primera mitad. La segunda mitad no es respuesta técnica. Hay que otra cuestión que es, cualquier método que uno puede utilizar, y esto es triste, pero cualquier método que uno puede utilizar para convencer de algo que funciona, lo puede usar para convencer de algo que no. El mismo gráfico, el mismo diseño gráfico, las mismas palabras, la misma matemática uno puede utilizar para decir lo que uno cree honestamente que es la verdad, de decir lo que uno cree honestamente que le sirve para algo. No hay diferencia de herramientas. Es encontrar gente que sepa convencer y convencerla de que te ayude a convencer de esto. Encontrar la gente que sabe hacer política interna en una organización, la gente que puede mover un grupo de trabajo o un ministerio o un departamento de una empresa y trabajar con ellos para que lo muevan en la dirección correcta. El modelo en sí, la narrativa, la historia en sí precisa, no estamos en una cultura que eso convence. No estamos en una cultura en la cual yo te muestro una ecuación estructural bien fiteada y eso te cambia lo que vas a hacer mañana. No estamos en esa cultura. Entonces, la interfaz entre eso y el cambio de comportamiento individual o grupal, si lo supiera hacer estaría dando otra charla. El que lo sepa hacer, enlacen. No tengo otra cosa que decir eso, que dejarlo abierto. Si ustedes pueden hacerlo, si ustedes pueden convencer, si ustedes pueden mover, si ustedes pueden negociar y coordinar, júntense con gente que pueda analizar. No hay nada más poderoso que el modelo correcto dado poder. Pero ni el modelo da poder, ni el poder sin el modelo correcto lleva más que tener poder. Y eso no es suficiente, o por lo menos moralmente no es suficiente. Ok, bueno, mil gracias. Vamos para la siguiente pregunta. A ver, la siguiente pregunta es, ¿qué herramientas de fácil acceso recomiendas para construir historias fáciles de entender a partir de los números y los datos? Científicos de datos. Somos muchos y baratos. Más allá de lo que dice el mito, ya no es cierto que somos pocos y caros. No hay la idea, y tal vez este es el sumario de mi charla, la idea que puedo tomar datos brutos y usar una herramienta fácil, sin entrenamiento intelectual personal, y contar y armar con eso una historia que sea cierta y creíble, es falsa. Es en sí mismo un mito. Puedo tomar los datos, hay herramientas que uno puede tomar y tomar los datos, hacer un gráfico y ese gráfico es creíble. Hasta ahí sí. Te estás salteando el hacer el buen modelo, el trabajo intelectual de iterar tus narrativas internas y ajustar y crear. Eso no hay una herramienta fácil porque es una disciplina, es como decir una herramienta fácil para hacer epidemiología. Un epidemiólogo. No hay otra. Lo bueno es que se consigue. Pero no hay un camino real al modelado, así como en el camino real a la geometría. Bueno, yo creo que nos vamos con esta que puede ser de pronto la última, en la cual nos preguntan si es posible que tú dieras un ejemplo de cómo hacer una historia a partir del tema de clima, ambiente y salud, teniendo en cuenta la manera de cómo trabaja cada ciencia y que luego permita diseñar un modelo y contar una narrativa coherente.
Bueno, es un tema amplio, en el sentido que es un modelo, es una parte del mundo amplia. Estamos hablando de clima, salud, no es que hablas de clima, salud y economía, estás hablando de todo, casi. Lo que yo pensaría como ejemplo, y acá una pregunta fundamental es, ¿lo estás hablando al público para generar apoyo político para algo? ¿O estás hablando a un grupo específico de gente para que tome decisiones de manera diferente? Porque no es lo mismo. Personalmente yo creo que estamos al tope de lo que vamos a conseguir de awareness de cambio climático. Salvo los republicanos, pero eso es un tema aparte y deliberado. Entonces, levantar awareness, la historia de esto está pasando ya está dicha, ya está creída. Yo cambiaría, elijo malinterpretar la pregunta a cómo junto datos y demás para hacer un modelo, una narrativa sobre cambio climático y salud, para influenciar o ayudar a mejorar el comportamiento de un grupo un núcleo de actividad de un gobierno o una empresa. Puesto así, mi sugerencia sería empezar por modelar, tener una narrativa precisa, correcta, de qué les importa, qué les mueve la aguja en su toma de decisiones. Y modelar eso para atrás puede ser algo perfectamente, generoso, puede ser salud pública, puede ser cuánta gente se muere, o puede ser cuánto me votan, o puede ser lo que sea, no importa, tomen eso. Modelar para atrás para llegar lo más rápido posible a variables de cambio climático y salud que impactan lo que los mueve. Les importa tener buenas estadísticas de dengue. Entonces, modelas para atrás. ¿Eso de qué depende? De algunos factores que incluyen clima e incluyen infraestructura de salud. Y vas de ahí para atrás un poquito más a sus decisiones. ¿Dónde se instalan o cómo se presupuesto a unidades de prevención de dengue? Si vos haces el loop, haces un modelo preciso, lo más preciso posible, de qué les importa salud y cambio climático y qué ya hacen, y podés usar datos para hacerlo preciso y demostrable, y después lo puedes convencer de eso, que es el gap, entonces puedes convencerlos, tal vez, de hacer esto, porque a través de esto te va a mejorar esto. O si vos no haces esto que ya está pasando, te va a cambiar esto. Si vos, simplificando, y ustedes saben mejor esto mejor que yo, si vos decís, bueno, les comencés a demostrar que el patrón de lluvias en tal región influencia las estadísticas de dengue, que es lo que les importa a ellos en este contexto, y vos decís, mira, esta es tu curva de presupuesto para esto, esta es la curva de cambio climático, de lluvias, y esto va a impactar esto así. Entonces, con esta curva de presupuesto, tu curva de epidémica va a ser así. Si vos haces esta curva de presupuesto, tu curva epidémica va a ser esto. Esa es la estructura general de cómo uno explica para convencer, para ayudar. Tenés que poder enganchar sus decisiones, lo que ellos controlan, con lo que a vos te importa, con lo que a ellos les importa. Si haces ese loop, que uno lo puede hacer retóricamente, pero uno debería hacerlo con el modelo, con los números, con los datos, ajustando el modelo, haciendo real la narrativa, tan bueno, y esto no es trivial, que sea causal, que uno pueda decir, si mueves esto, va a pasar esto, y ahí sí tenés una herramienta, por lo menos intelectual profunda, para convencerte y tal vez convencer de que para conseguir lo que quieran tienen que cambiar esto. No conozco otra forma, conozco muchas otras formas,
no conozco una forma más poderosa en términos de resultados que hacer eso. Ok, mil gracias. Yo creo que eso Ujú. último que tú acabas de mencionar, de alguna manera pudiéramos sacar una síntesis de cómo la importancia de la narrativa del dato va a depender mucho de cuál es la pregunta que tú tienes para tener el dato que necesitas y la historia del dato para de alguna manera generar ese contexto. Creo que una cosa muy interesante que tú nos has mostrado es cómo desde la perspectiva de cada disciplina, independientemente si tienes un enfoque cuantitativo o cualitativo, lo que importa es tener claro cuál es el proceso de esa generación de ese dato, esa historia, ese contexto que nos va a permitir generar las interfaces con las miradas de otras disciplinas, ya sean cuantitativas o cualitativas, que es lo que empodera el hecho de poder aproximarnos a crear una forma de hacer cosas distintas, que es básicamente la transdisciplina para tomar una acción. Y en eso hay que involucrar diferentes actores, como tú bien lo resumiste al final, los políticos, los decisores, los gestores, los que manejan el presupuesto, los que eventualmente conocen el proceso de cómo se genera la transmisión de una enfermedad, cómo se puede modelar matemáticamente. O sea, no hay una respuesta única, sino es un poco el cambio de comportamiento de cada uno de nosotros al interior de nuestras disciplinas, de tener una mirada distinta y conseguir lenguajes que nos permitan interactuar con otros. Lo pongo en el ejemplo de salud. Yo cuando empecé a trabajar con la gente de clima, ellos me hablaban de mitigación y adaptación. Para mí ese lenguaje significaba una cosa distinta en el contexto de desastres o de pandemias o epidemias. Tuve que lograr hacer una interfase con ellos para que ellos entendieran que para nosotros los niveles de prevención podrían homologarse a lo que se llama adaptación o mitigación. Y eso facilitó un poco, digamos, el proceso de trabajo conjunto. Entonces creo que un poco el mensaje es ese. Es cómo yo desde mi disciplina aporto teniendo claro que hay mecanismos que contribuyen a minimizar la incertidumbre de generar una solución, porque en todo esto también hay un proceso de incertidumbre que de alguna manera no lo discutimos acá, pero que eventualmente también puede ser un proceso interesante de mirar. El manejo de incertidumbre es una parte matemática clave de todo esto y es parte de lo que lo hace imposible de hacer automático. Hay toda una Exacto. sofisticación intelectual en esto que o te transformas en científico de datos o usas uno. No hay un botón para hacerlo. Pero como decís vos, Exacto. es crítico para hacer una cosa honesta. Sí, y probablemente, digamos, minimizar esa incertidumbre con miradas distintas desde conocer el contexto y la parte, digamos, de qué viene detrás de cada dato, cada información que usamos, puede ser útil. No para generar el 0% de incertidumbre, pero sí para minimizar. Bueno, mil gracias, Marcelo. Fue No, a bastante ustedes, interesante. por la Dime. oportunidad y por la atención. No, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos por también prender sus cámaras y por las interesantes preguntas que nos hicieron. Hay un par de preguntas que no alcanzamos a resolver, pero que las haremos a través del correo electrónico. Entonces los invitamos para la próxima semana a nuestras 2 sesiones del martes y el jueves y por supuesto seguir insistiendo a los equipos y a los participantes individuales de hacer la interacción con los equipos y poder hacer parte de ellos. Y si tienen alguna pregunta con sus facilitadores, por favor, hacérnosla saber. Mil gracias y que tengan un muy buen día y muy buena tarde para todos. Adiós.